y trabajo, ¿ya? A ver, empezamos. Entonces, coloco acá, quiero una imagen, LM741, ahí está. Miren, tiene toda la configuración, pero bueno, vamos a utilizar esta. Malo que tiene, no nos va a servir porque tiene demasiado. Ah, como para- Lo malo que los buscadores no funcionan muy bien. Buscador, listo, ya está, vamos a usar esta imagen. Está más bonita. Listo. Entonces, vamos a explicar. Primera configuración del amplificador operacional. Este va a ser, eh, este es el amplificador operacional. Y la configuración que vamos a trabajar es comparador. Listo. Comparador. ¿Cómo trabaja como comparador? A ver, para que trabaje como comparador solamente necesito su, ¿ya? Solamente necesito su voltaje de alimentación. O sea, eh, vamos a estudiar primero esta parte, ¿ya? La entrada negativa, la entrada negativa se le va a llamar entrada inversora, esta parte de acá, entrada inversora. La parte positiva, lo contrario, no inversora. Este va a ser la salida y este va a ser la alimentación directa del comparador. ¿Está bien? Hasta ahí estamos. Entonces, el amplificador operacional como comparador solamente voy a necesitar alimentar el voltaje, alimentar el amplificador con positivo o negativo y aquí no, voltaje 2 y voltaje 1. ¿Ya? O al revés, como ahí está el positivo, entonces voltaje 1, voltaje 2. Ese voltaje de salida. ¿Listo? Entonces, el comparador es así. El voltaje 1 se compara con el voltaje 2. Cuando el voltaje 1 es mayor que el voltaje 2, el resultado en la salida nos dice, ¿ya? El voltaje en la salida nos dice que va a ser el voltaje positivo. Este voltaje positivo es este, ¿ya? Cuando el voltaje 1 es menor que el voltaje 2, entonces el resultado será que el voltaje de salida será negativo. Este voltaje negativo es este. Nada más, ¿ya? Nada más. Es lo único que se va a hacer, ¿ya? Es lo único que se va a hacer. Ejemplo. Muy bien, ejemplo.
ejemplo, vamos a ver, ejemplo. Si aquí hubiera 3 milivoltios y aquí hubiera 4 milivoltios y aquí la alimentación sería así, la alimentación es 5 voltios positivos, aquí es 5 voltios negativos, ¿ya? Tengo un voltaje positivo y negativo. Entonces, en comparación a lo que tenemos encima, sería voltaje 1, 3 milivoltios. ¿Qué cosa es voltaje 1 en comparación con 4 milivoltios? ¿Qué es? Es menor. Como es menor, el voltaje de la salida, ¿cuánto será? ¿Cuánto será el voltaje de salida? ¿Cuánto será? Será menos 5 voltios. O sea, esto, ¿no? Lo de acá. Si fuera al revés, a ver, cambiamos. Si fuera al revés, vamos a poner otro valor. 2 voltios. Y aquí fuera 1 voltio. No es un insulto, por si acaso, solamente es un ejemplo, decimos. Entonces, 2 voltios en comparación a 1 voltio, ¿quién es mayor? ¿2 o 1? 2 voltios, obviamente. Entonces, la salida será, ¿cuánto será? Más 5 voltios. Así de sencillo trabaja el amplificador operacional en comparador. Solamente le introducimos voltajes en las entradas y cuando uno de los dos es mayor, el voltaje que va a aparecer a la salida va a ser los voltajes de alimentación. Si aquí en estos voltajes yo le pongo 12 voltios positivo y aquí le pongo GND, también es válido. En el caso del primero saldría, ¿qué cosa va a salir? GND, se tierra. Y en el caso fuera contrario, saldría 12 voltios. ¿Está bien? El amplificador operacional se puede alimentar con tensiones simétricas, ¿ya? Con más y menos, o se puede trabajar con una sola tensión continua de 12 voltios, 5 voltios, 9 voltios y su género. El amplificador operacional aguanta hasta 18 voltios según la teoría, ¿no? Así que puedo alimentarlo con esa cantidad de voltaje, tanto positiva como negativamente, ¿ya? Y aquí en sus entradas puedo comparar los voltajes que yo deseo, en milivoltios, voltios, como quiera. Los comparo y va a salir los voltajes de aquí. Esa es la manera en cómo trabaja el amplificador operacional en comparador, ¿ya? Bien, seguimos, seguimos. Ya no vamos a hablar de comparador. Ahora hablamos del amplificador operacional inversor. ¿Cómo trabaja el amplificador operacional? Ya no como comparador, sino ahora como inversor, ¿ya? Ahora ya no vamos a necesitar, ¿no? Para hacerlo vamos a achicar un poco más el gráfico. Entonces lo ponemos y trabajamos. Le conectamos la resistencia, sí, para trabajar como amplificador operacional inversor. Entonces acá le ponemos una resistencia
en la entrada inversora, mire, negativo, inversora. Y ahí lo alimentamos. Este va a pasar por acá, otra resistencia, y se va a conectar con la salida. Este voltaje de salida. ¿Ah? Voltaje de entrada, y este va a ser R1, este va a ser R2. En la alimentación le podemos poner acá voltaje positivo, voltaje negativo. No hay problema, no se va a utilizar, solamente para alimentar. Y acá le conectamos la tierra, ¿no? En la parte positiva. Ese es el verso. Explicación técnica. A ver, hay una corriente que va a fluir desde aquí para acá, y hay otra corriente que va a fluir por acá, y se van a encontrar en este punto. Entonces, ambas corrientes son iguales, pero no todas trabajan igualmente, porque si nosotros hacemos el análisis de trabajo, acá le podemos ver que aquí se va a concentrar una pequeña tensión mínima, porque se van a encontrar las dos corrientes, pero va a haber una tensión mínima. Esa tensión mínima es la diferencia de potencial. Entonces, como es la diferencia de potencial, tenemos que entender algo, hay una diferencia ahí. ¿Cuál es la diferencia? Que voy a tener que restar, ¿no? Voy a tener que hacer una resta, ¿no? Voltaje de entrada, perdón, voy a tener que hacer una resta de voltaje X menos el voltaje de entrada sobre R1, porque es por ahí por donde va a pasar una corriente. Por aquí va a pasar una corriente por R1 dentro de esta diferencia potencial entre Vin y Vx. Hay una diferencia potencial dentro de Rx. Eso va a generar como resultado una corriente, que es esta corriente. Va a pasar por acá. ¿Y a dónde se va a ir? A tierra. Muy bien. Pero esa corriente también es igual a la corriente que viene de este lado. ¿Ya? Que viene de este lado y va a entrar por acá y se va a meter por GND. ¿Ya? Va a venir por acá, sí, va a entrar por acá y va a ir a gente. Entonces, ¿qué diferencia de potencia voy a encontrar ahí? Voy a encontrar a V, V, O, O. Entonces, va a ser VO menos quién, menos VX, menos VX. Todo esto sobre R2. ¿Ya? Teóricamente es así. Pero como Vx es despreciable, o sea, no tiene valor alguno, puede tener 0, tantos ceros y un voltaje, entonces no lo consideramos, ¿ya? Porque se conectan con la resistencia y como acá hay alta impedancia en la entrada del amplificador operacional, su entrada de impedancia es alta, enorme, ¿ya? Su impedancia es grande, por eso que la diferencia potencial es mínima, es mínima. Entonces, ¿qué hacemos ahí? La fórmula final, si esto lo colocamos como cero, me va a quedar voltaje de entrada negativo entre R1 es igual a voltaje de salida, bueno, se anulan los signos, entre R2. Al final, el voltaje de salida va a ser igual a ¿qué? Que va a ser igual a menos R2 sobre R1 por el voltaje. Y esa sería la fórmula de trabajo del amplificador operacional. Ejemplo, vamos a hacerlo chiquitito. Vamos a hacerlo chiquitito. Si el voltaje de entrada es 400 milivoltios, R1 es 2K y R2 es 4K, entonces yo aplico la fórmula, el voltaje de salida será negativo 4K entre 2K por 400 milivoltios. Entonces el voltaje de salida será
se van las K, 2 entre 4, a 2 por 400, 800. Entonces sería menos, porque ya está así el signo, menos 800 milivoltios. Entonces en la salida habrá, ¿cuánto habrá? 800 milivoltios. Bien, así de sencillo se aplica esa parte de configuración del amplificador operacional inversor. ¿Ya? Inversor. Esa es su explicación, esta es la fórmula y así se aplica. Sencillamente así. Bien, seguimos entonces. Ahora hablemos del amplificador no inversor. ¿Muy bien? El no inversor. El no inversor. El no inversor. Borramos. Listo. Ahora le ponemos no inversor. No inversor. ¿Cómo es no inversor? ¿Cómo es el no inversor? Esto más grande. La misma configuración, igualito, colocamos acá en entrada inversora la resistencia, ¿ya? En entrada inversora, la resistencia, otra vez aquí la resistencia, colocamos así, listo. Pero aquí ya no va a haber el GND, aquí le voy a poner el voltaje de entrada. El GND lo voy a conectar acá, GND, la tierra, ¿listo? Acá voltaje más, voltaje menos, no hay problema. Entonces aquí va a haber una resistencia 1, una resistencia 2 y un voltaje de salida. ¿Cómo se va a comportar la resistencia, la corriente? La corriente va a ir así. ¿Ve? La corriente va a ir por acá, va a venir por acá y se va a ir a tierra. Esta corriente de acá va a venir por acá, va a venir por acá, va a venir por acá y se va a ir a tierra. Pero las corrientes en este punto siguen siendo iguales, ¿no? La explicación anterior también concuerda con eso. Pero la circulación de la corriente, miren que es diferente, ¿no? En la primera solamente va a pasar por aquí y va a entrar por R1. ¿Ah? Por R1. En cambio la otra no, la otra va a pasar por aquí y va a entrar en R1 y en R2. Entonces, para abreviar, ya no va a ser inversora. ¿Por qué? Porque ahora la diferencia potencial son distintas. Aquí va a estar el voltaje de entrada sobre R1, que va a ser igual al voltaje de salida, sobre R1 más R2. Entonces, si yo despejo el voltaje de salida, me va a quedar que R1 más R2 sobre R1, todo esto multiplica por el voltaje. Y listo. Y ahora tengo la fórmula para tratar el voltaje de salida. Ejercicio de aplicación. Si el voltaje de entrada es igual a 3 milivoltios y R1, ¿ah? R1 vale 1K y R2 vale 2K. Entonces, si aplico la fórmula, sería voltaje de salida es igual R1 1K, R2 2K. R1 1K, todo esto multiplicado por voltaje de entrada que es 3 milivoltios. Entonces, el voltaje de salida será 3K, porque aquí 1K más 2K es un 3K, entre 1K sería un 3, porque las K se van por 3 milivoltios, entonces el voltaje
voltaje de salida será 9 milivoltios. Muy bien, listo, y ya está. Solamente aplico la fórmula y trabaja tranquilo. Ese sería para el amplificador operacional no inversor. Ya van dos, inversor y no inversor. Bien, elimino esto, elimino esto. Muy bien, vamos ahí. Bien, entonces, ahora vamos a hacer el amplificador operacional sumador. ¿Ok? Sumador. Que también suma. Por eso ahora la importancia de conocerlo, ¿no? Gracias a los amplificadores operacionales, las computadoras pueden hacer todos los cálculos que se les den en gana, porque pueden hacerlo. Entonces, este suma. ¿Cómo suma? A ver, igualito, ponemos acá las resistencias, resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Y colocamos acá resistencias de amplificación. Listo. Siempre en la entrada inversora, se cuenta, entrada inversora. Y aquí le conectamos GND. Este va a ser el voltaje 1, este va a ser R1. Este voltaje 2, este va a ser R2. Este voltaje 3, este va a ser R3. Y este va a ser R. Aquí está el voltaje de salida. Simplificando, porque me voy a alargar más, el voltaje de salida va a ser igual a que, como es la entrada inversora y solamente le estoy agregando 3 resistencias más, negativo acá porque es inversora, y le coloco R, que es el factor de amplificación, todo esto multiplicado por la suma de las corrientes. Voltaje 1 entre R1, más voltaje 2 sobre R2, más voltaje 3 sobre R3. Y doctor, por qué la suma de las corrientes? De las corrientes, pues, ¿por qué? Porque este voltaje 1 entre R1 es corriente 1, voltaje 2 sobre R2 es corriente 2. Bien, para seguir explicando, estas corrientes son las que salen por acá, ¿no? Corriente 1, por aquí corriente 2, por aquí corriente 3. Se suman todas y llegan a una sola corriente. Estas se encuentran con este y el voltaje de salida entre la resistencia que tengo acá me va a dar la corriente que se igualan con estas tres. Porque estas tres iguales se igualan, estas tres que son iguales se igualan con la corriente que entra por acá. Por eso me da esta fórmula al final. Muy bien. Ejercicio de aplicación sería que el voltaje 1 sea 3 milivoltios, voltaje 2 4 milivoltios, voltaje 3 12 milivoltios, R1 3K, R2 9K, R3 12K y R 6K. Entonces, si aplico la fórmula, entonces sería
menos 6K, todo esto multiplicado por 3 milivoltios entre 3K más 9 milivoltios entre 9K más 12 milivoltios sobre 12K. Entonces, voltaje de salida sería, acá me va a dar 1, acá me va a dar 1, acá me va a dar 1. Y 1 más 1 más 1, 3. Por 6, 18. Entonces, menos 18 milivoltios es lo que voy a tener yo en la salida. Y ya está. Estoy invirtiendo esa señal. ¿Ah? Muy bien, seguimos. Ya hay sumador. Espero que hayan copiado rapidito. Espero que lo hayan tenido en cuenta. Ahora hay que hacer, vamos a trabajar. Vamos a trabajar eh, el amplificador operacional restador. ¿Ya? El restador. El restador sería así. Igual, conecto acá en el inversor una resistencia. Este lo llevo a tierra. Creo que me pasé con esta resistencia muy grande. Y este de acá sería. Ay no, este es el revés, ¿no? En la entrada inversora siempre va el que amplifica. Entonces, te amplifica acá y este va a tierra. Listo, entonces este es el amplificador restador. ¿Ok? Voltaje 1, voltaje 2. Muy bien. Esa sería la configuración del restador. Aquí un poquito que nos complicamos. Pero bien, yo sé que ustedes van a poder hacerlo. Cuando vamos a numerar las resistencias, en la inversora siempre va primero R1, R2. Aquí va R3, R4. Entonces, para yo hallar el voltaje de salida, este va a ser igual a ¿qué? El voltaje de salida va a ser igual a el voltaje 2 por el producto de R4 sobre R1 más, bueno, R1 es más R4. Todo esto 1 más R2 sobre menos
voltaje 2, voltaje 1 por R2 sobre R1. Y esta sería la fórmula para hacer el restador. Pero, 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 R1 cuando es igual a R3 y R2 es igual a R4, entonces el voltaje de salida sería así, ¿no? Que R2 sobre R1 multiplicado por la diferencia de potencial que hay entre sus bordes, ¿no? Y sería esto. Bien, de esa manera se trabajaría. Bien, sí, hay algunos que se le ha ido la luz, a mí también, acá también se ha ido la luz, no hay problema. Este, lo que pasa es que yo tengo equipos que mantienen la energía, ¿no? Por eso es que no pierdo la conectividad. Bien, entonces hasta ahí quedamos, ¿ya? Ahí te he explicado, trabajado cada una de las diferentes configuraciones. Tenemos el comparador, tenemos el inversor amplificador, el no inversor amplificador, el sumador y el restador. Eso sin conocer, ¿ok? Entonces, con eso sí es suficiente. La próxima semana lo explicamos un poquito más a fondo y hacemos el integrador y el derivador. Porque gracias a estos dispositivos todos podemos integrar y podemos derivar, ¿no? Sería bueno esas matemáticas avanzadas, ¿no? Pero es fácil, así que yo lo voy a explicar de una manera que sea entendido, ¿ya? Eh, entonces la próxima semana lo que son un poquito más complicados, ¿ya? Lo que son un poquito más trabajosos. Y después vamos a ver cómo se comportan en corriente alterna, ¿ya? En la corriente alterna también es importante ver cómo funciona. Muy bien, entonces espero que se haya entendido de lo que es la fuente, lo que es esto del amplificador operacional un poco. Y yo dentro de unos minutos les estoy enviando, les estoy dando eh, la tarea, ¿no? Que sería bueno que todos lo hagan, no todos, ¿ya? Entonces, es en algo. Bien,
A ver, me desconecté, pero bueno, ya. La próxima semana seguimos, ¿ok? Seguimos con la clase.